Desde The Matrix hasta John Wick, las mejores películas de Keanu Reeves lo han convertido en una de las estrellas más queridas de la industria cinematográfica. Amamos a Keanu Reeves por muchas razones: su talento actoral, su carisma de estrella de Hollywood y su aura de gran hombre. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te hablaremos de las 16 mejores películas de Keanu Reeves. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuamos. Número 16. La Casa del Lago. Una doctora de vida aislada, interpretada por Sandra Bullock, abandona la casa junto al lago en la que vive y regresa a la ciudad. El nuevo inquilino, un arquitecto frustrado, interpretado por Keanu Reeves, encuentra una nota suya en el buzón, con frases extrañas que parecen indicar que la doctora podría estar viviendo una época diferente a la suya. Número 15. Constantine. John Constantine, interpretado por Keanu Reeves, puede distinguir a los ángeles y demonios que se ocultan entre nosotros. Angustiado por ese don, se suicida, pero no muere, sino que va al infierno y regresa a la tierra convertido en investigador paranormal, donde ayudará a la detective Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, a capturar a un asesino de videntes. Número 14. Pactar con el diablo. El joven y ambicioso abogado Kevin Lomax, interpretado por Keanu Reeves, acepta una oferta irrechazable del veterano John Milton, quien es interpretado por Al Pacino, para incorporarse a su prestigioso buffet. Su nueva posición multiplica su dinero y su poder, pero al poco tiempo empieza a tener sospechas sobre los turbios manejos de su jefe, que lleva una vida demasiado misteriosa. Número 13. Toy Story 4. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo, y cuál es su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo y reluciente juguete, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Número 12. Premonición. Annie Wilson, interpretada por Cate Blanchett, viuda y con 3 hijos, decide sacar partido de sus poderes clarividentes leyendo el futuro de sus vecinos. Sus predicciones tienen repercusiones directas en el pueblo, especialmente para Buddy Cole, interpretado por Giovanni Ribisi, un mecánico que la ve como una madre, o para Valerie Barksdale, interpretada por Hilary Swank, una esposa maltratada. Las cosas se le complican a Annie cuando requieren sus servicios para que encuentre a la desaparecida Jessica King, interpretada por Katie Holmes, la joven novia del director de escuela Wayne Collins, interpretado por Greg Kinnear. Número 11. La saga Bill y Ted. Bill y Ted, de 17 años, amigos inseparables y miembros de una banda de rock, sienten más interés por la música que por sus estudios. El día de su graduación está cerca y deben aprobar como sea el examen de historia. Las cosas están difíciles para los chicos, sin embargo la aparición de un personaje inesperado va a serles de crucial ayuda. Se trata de Rufus, un emisario del futuro que les ofrece un alucinante viaje en el tiempo para conocer a algunos de los más importantes personajes de la historia. Número 10. Mucho ruido y pocas nueces. Don Pedro, príncipe de Aragón, y su ejército victorioso vuelven de la guerra. Nubes de polvo se elevan por encima de la llanura azotada por el calor, marcando su trayectoria. A Don Pedro le acompañan Benito, hermanastro de este, Don Juan y Claudio. Cuando los jóvenes héroes pasan por las majestuosas arcadas de la finca de Leonato, se cruzan cálidas bienvenidas y miradas apasionadas entre los guerreros conquistadores y las damas que les esperan. Número 9. Cuando menos te lo esperas. Solterón empedernido y playboy, Harry Sambor, interpretado por Jack Nicholson, cambiará su adicción a las mujeres más jóvenes que él cuando sufra un ataque al corazón en la casa de la atractiva madre Diane Keaton, de su última conquista, Amanda Peet. Enamorado por fin de una mujer de su edad, no espera que se interpongan entre ambos el apuesto médico Keanu Reeves, que le ha tratado. Número 8. Instinto sádico. El cadáver desnudo de una adolescente brutalmente asesinada yace en la orilla de un río. En el instituto cercano, Sansón, interpretado por Roebuck, presume ante Matt, interpretado por Reeves, y sus amigos de ser el autor del crimen.
Los jóvenes incrédulos se acercan al río, tambaleándose bajo los efectos del alcohol y mucha hierba, y descubren que Sansón les ha dicho la verdad. Inexplicablemente, los muchachos deciden proteger a su compañero con un pacto de silencio, pero atormentado por la culpa, Matt cuestiona el pacto y se enfrenta a la difícil disyuntiva de actuar de acuerdo con su conciencia, o callar y vivir con el peso del terrible secreto el resto de su vida. Número 7. A Scanner Darkly. En el condado de Orange, California, en un tiempo futuro en el que América ha perdido la batalla contra las drogas, un policía de incógnito, interpretado por Reeves, recibe la orden de espiar a sus amigos. Como ya había hecho en la popular Walking Life, el director mezcla animación y personajes reales. Espera, si te está gustando el video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos. Número 6. Drácula de Bram Stoker. El príncipe Vlad, interpretado por Gary Oldman, fue un valeroso guerrero que vendió su alma al diablo tras conocer la muerte de su amada. Desde entonces se le conoce como Conde Drácula. 4 siglos después, el conde llega a Londres, donde cree haber encontrado en una joven llamada Mina, interpretada por Winona Ryder, la encarnación de su antiguo amor. Número 5. My Idaho Privado. La acción se desarrolla en Portland. Mike y Scott coinciden en la calle donde trabajan de chaperos. El primero vive obsesionado con la búsqueda de su madre, mientras que Scott utiliza esta profesión para rebelarse contra un padre millonario y dominante. Entre ambos se desarrolla una loca amistad que adquiere tintes trágicos cuando Scott se enamora de Carmela y Mike comprende que está a punto de perder a la única persona importante en su vida. Número 4. La saga John Wick. El legendario asesino John Wick, interpretado por Reeves, se ve obligado a salir de su retiro tras un trágico asesinato. Su venganza desencadenará una serie de consecuencias en el inframundo de los sicarios que le obligarán a luchar por su vida en cada esquina. Número 3. Speed. Jack Traven, interpretado por Keanu Reeves, es un intrépido policía de Los Ángeles. La supervivencia en esta ciudad para un agente de la ley no es tarea fácil, pero Jack, además de disfrutar de una reconocida buena suerte, conoce perfectamente los trucos para sortear el peligro. Sin embargo, su buena estrella se va a enfrentar a una dura prueba cuando queda atrapado en un autobús urbano que lleva instalada una bomba programada para explotar si el vehículo disminuye su velocidad a menos de 50 millas por hora. Número 2. Le llaman Buddy. Johnny Utah, interpretado por Keanu Reeves, es un antiguo atleta recién ingresado en el FBI. Llega hasta las costas de California. Una vez allí debe desmantelar a una banda de atracadores. Por conseguirlo, se introduce en los ambientes más marginales de la ciudad, donde conoce a su rival, Patrick Swayze, un extraño personaje al que todos llaman Buddy. Número 1. La saga Matrix. Neo, un tranquilo trabajador de una empresa de software, verá que toda la concepción de la vida que tenía se irá al traste cuando otro pirata, llamado Morfeo, le explica que lo que realmente está viviendo no es más que un largo sueño apoyado en realidades virtuales, la Matrix. Morfeo es el líder de un pequeño grupo de rebeldes conscientes de la verdadera realidad, que piensan que Neo es el elegido, anunciado en las profecías y que podrá liberar a la humanidad de las máquinas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Haznoslo saber en la caja de los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!